Gracias a Dios, hermano, pues acompáñame a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, que va a ser nuestros versículos base. Juan capítulo 1, a partir del versículo 35. Dice la palabra, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Vamos a saltarnos hasta el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, hermano. Fíjate bien, estos es los versículos que vamos a dar el mensaje, ¿sí? En esta parte del capítulo 1 del Evangelio de Juan, antes del versículo 35, aquí vemos a Juan el Bautista, que ya inició su ministerio y está compartiendo el arrepentimiento, ¿sí? Cuando Jesús llega, ¿sí? Cuando Jesús se involucra, dice que estaban los discípulos de Juan y escuchan a Juan el Bautista, ven a Jesús y dice lo que empezamos a leer, que llegan 2 de sus discípulos, escuchan a Jesús, escuchan a Juan y dice que empiezan a seguir a Jesús. Fíjate bien, hermano, aquí vamos a ver en esta primera parte, esta primera reflexión, enseñanza de la palabra, porque están los discípulos de Juan el Bautista, conocen las enseñanzas de Juan el Bautista, ellos ven a Jesús, y cuando ven a Jesús, ellos deciden seguir a Jesús. Y después Jesús encuentra a Andrés, que es el hermano de Juan, ¿sí? Y Andrés va con su otro hermano, con Pedro, con Cefas. Y dice: hemos hallado, ¿sí?, a quien que dice las Escrituras. Y es muy interesante, hermano, porque aquí empezamos a ver cómo la palabra o el evangelio o la verdad, cómo empieza a atraer a las personas, ¿sí? Y después Felipe dice que va con Natanael y le dice: ven, hemos hallado a quien dice las Escrituras. Y Natanael conoce a Jesús y cree en Jesús. Fíjate bien, hermano, esto es muy interesante, ¿sale? Porque aquí podemos hablar de 2 tipos de personas, ¿sale? Pareciera que es muy sencillo la forma en que la gente reconoce a Jesús. Jesús incluso va con Andrés a los 2 discípulos y les dice: sígueme, e inmediatamente ellos dejaron lo que tenían que hacer y siguieron a Jesús, ¿sí?
Y después Jesús va con Pedro y le dice, sígueme, y Pedro lo sigue. Después va con Felipe, Felipe ve a Jesús y lo sigue. Y después Felipe va con Natanael, Natanael conoce a Jesús, Natanael cree en Jesús y le sigue. Y hay dos tipos de personas, hermano, ¿sí? Aquellas personas que ya tienen un conocimiento, un entendimiento, que en su corazón ya conocen de Dios, ¿sí? Y que solamente hace falta la confirmación, la presencia, para que ellos puedan creer o, en este caso, hacerse discípulos de Cristo. Por supuesto que Andrés, Pedro, Natanael, Felipe, ellos ya tenían un conocimiento previo, ellos ya sabían, ellos a través de las Escrituras, a lo mejor a través de Juan el Bautista, ellos sabían que venía el Cristo. Ellos conocían la palabra, conocían todo lo que, bueno, para nosotros es el Antiguo Testamento, pero para ellos las palabras que decía Isaías, Jeremías, ¿sí? Era lo que ellos esperaban en su corazón. De tal manera, hermano, que cuando ellos se encuentran con Jesús, escuchan a Jesús, la conversión era lo que ellos necesitaban ver y escuchar para tener la confirmación en su corazón que era el Hijo de Dios. No fue necesario ningún milagro, no fue necesario algo muy espectacular por parte de Cristo, simplemente que ellos vieran y ellos escucharan y llegó la confirmación a su corazón que era el Hijo de Dios. Ese es un tipo de persona, hermano. ¿Sale? Aquellas personas que ya en la intimidad, ya en su corazón saben quién es Jesús y que solamente es necesario acercarlos a la verdad, a la luz, porque así dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, ¿sí? Y era la luz de los hombres. Solamente es necesario acercar a estas personas a la luz y la gente va a creer. No es necesario hacer mucho, porque ya de antemano su corazón está preparado, porque ya conocen quién es Dios, ¿sí? Y hay otro tipo de personas que definitivamente no conocen a Jesús, que definitivamente no conocen a Dios, y ahorita vamos a sacar una conclusión de esto, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con esta primera parte. Entonces los discípulos o los primeros creyentes, hermanos, ya sabían, ya conocían quién era Jesús. Ellos tenían fe y ellos tenían esperanza y tenían certeza que cuando conocen a Jesús, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús no tuvo que hacer una revelación sobrenatural, simplemente lo vieron, lo escucharon y hubo una confirmación en su corazón. Entonces, fíjate bien, aquí lo que debemos entender es que mucha gente, hermano, y a lo mejor ahí nosotros estábamos incluidos, que hay gente que no conoce de Jesús, no conoce de Dios, y ese tipo de personas, hermano, son las que están en pecado, en incredulidad, ¿sí? O que están en una falta de conocimiento de quién es Jesús. La otra vez estábamos platicando con Ale y le dijimos, hija, tú que estás en Japón, ¿cómo es allá? ¿Cómo ves a las personas? Y dijo, ay papá, dice, lo que pasa es que no conocen de Jesús. ¿Cómo que no conocen? No, o sea, no conocen lo que Jesús vino a hacer, no conocen a Jesús nada. Hay una ignorancia total de quién es Jesús. Y hay otras personas que sí lo conocen, pero lo conocen como un Jesús histórico. Pero no hay absolutamente nada en relación a que ellos, como esas personas que viven allá en Japón, tengan un entendimiento de quién es Jesús. Y entonces, bueno, ¿y entonces en qué creen? ¿O qué problema hay allá? ¿O cómo ves tú? Dice, lo que pasa es que ellos creen mucho en la suerte, en la fortuna.
tienen muchos, ¿cómo se dice? Creen mucho en las cartas, en el incienso, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si ellos creen mucho en eso, en la suerte. Y pues ahí es donde nosotros, o ellos como misioneros, pues tienen que llegar a presentarles un Dios, a un Jesucristo, que prácticamente para ellos es desconocido. Entonces, estos dos tipos de personas, hermanos, son las que en general vamos a encontrar, ¿sí? Aquellas que ya conocen de Dios, ya conocen de Cristo, ya lo conocen en su corazón, en su mente, y solamente están esperando en su corazón la certeza de quién es Él. Nada más hay que presentarlo. Y aquellas personas que definitivamente no han escuchado, no han oído, o que el pecado, la incredulidad, algún tipo de pensamiento, de filosofía mundana está en su corazón y que necesita que su corazón y sus ojos sean verdaderamente abiertos. Entonces, fíjate bien, hermano, aquí es donde nosotros como cristianos y como creyentes debemos entender, ¿sí? Porque la forma en que Felipe le dice a Natanael, ven porque ya hemos conocido, ¿sí?, de quien se escribió, de que Moisés dijo. Y Natanael le dice Jesús de Nazaret, y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, pues ven y ve con sus propios ojos, ¿sí? Y aquí nosotros, hermanos, como iglesia, como cristianos, como creyentes, a lo mejor debemos entender con qué tipo de buscar, qué tipo de personas son a las que les vamos a compartir y de qué manera, ¿sí? Para Felipe fue muy fácil porque Natanael era su amigo. Y Natanael también era una persona que conocía que iba a venir el Mesías. En su mente, corazón, espíritu, ellos tenían la esperanza y la fe de que un Mesías iba a llegar. De tal manera que cuando ven a Jesús, pues inmediatamente viene esa conversión, viene a hacerse discípulos de Jesús, de forma inmediata, ¿sí? Con Andrés pasó lo mismo. Dice, hemos encontrado al Mesías, ¿sí? Se lo lleva a Pedro, a Cefas, e inmediatamente él cree y también se hace discípulo de Cristo. De tal manera, hermano, que nosotros debemos de entender los tiempos que estamos viviendo, porque verdaderamente en estos tiempos hay gente que ya conoce quién es Jesús. Ya saben quién es Jesús, ya saben que Jesús murió en la cruz, ya saben por qué se celebra Semana Santa, ya saben quién es Jesús. Y más sin embargo, no hay un deseo ni hay un anhelo de ser discípulos de Cristo. Y ese es un problema, hermano, para compartir el Evangelio en estos tiempos, porque si tú hablas con alguien y le vas a presentar a Jesús, y él te dice, ya lo conozco, ya sé que vino hace 2000 años, ya sé que murió en la cruz, ya sé que resucitó. Entonces, ¿qué necesita si ya conoce la obra de Cristo, entonces, ¿qué necesita en su corazón para hacerse discípulo de Cristo? Si ya sabe quién es Él. Entonces, ahí nos tiene que llevar un punto de reflexión, hermano, porque si la gente en lo general, o al menos en este país, ya sabe quién es Dios, ya sabe quién es Jesús, ha escuchado de Él, es más, hasta allá pueden diferenciar, Él es cristiano, Él es testigo, ese es mormón, ¿no? Ya nos tienen bien checaditos, ya saben algunas cosas o contextos, ¿no?, de cada uno de nosotros. Pero aún así, hermano, la gente no cree, o la gente no es capaz de entregar su corazón a Cristo, ¿sí? Porque ahí hay algo, hermano, y aquí es donde el Señor quiere enseñarnos y compartirnos. Vamos a seguir leyendo, hermano, ¿sale? Vamos a leer la parte de Natanael. A partir del versículo
43. Aquí es muy interesante, hermano. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Aquí hay algo también muy interesante en este contexto. Aquí Natanael, cuando Felipe le dice, hemos hallado al Cristo o al Mesías, ¿sí? Y le dice, ¿a quién han escrito los profetas? Hijo de José, ¿sí? De Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y esto lo dijo Natanael porque en aquella época, hermano, había mucha contienda aún entre los judíos, ¿sí? Los de Jerusalén, ¿sí? Despreciaban a los de Judea o los de Judá. Los de Judá menospreciaban, ¿sí? A los de Belén. O los de Belén menospreciaban a los de Judá o de Nazaret. Dentro del mismo pueblo judío, hermano, había mucha contienda y había mucho desprecio entre ellos. Por eso Natanael, cuando Felipe le dice a Jesús, hijo de José, de Nazaret, y por eso él dice, pues de Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? No lo dijo en un sentido despectivo necesariamente, sino hablaba de los tiempos que estaban viviendo y de la falta o el menosprecio que entre pueblo judío en general tenían entre ellos. Y aquí hay algo bien interesante. Bueno, como Felipe, conociendo a Natanael, pues le dice, ven y comprueba con tus ojos aquello de lo cual yo te estoy diciendo. Y por eso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos el contexto, ¿sí? El contexto espiritual, el contexto social, ¿sí? Para poder entender por qué nuestro ministerio o por qué la forma de compartir la palabra no está siendo efectiva. O sea, ¿por qué la gente no se acerca a Dios? Estaba un día, hace 2 semanas, 3 semanas, como 3 semanas, hice una oración y dije, ay Señor, quiero compartirle a mi enfermera, la que está conmigo diario, todos los días, ahí en el hospital. Digo, ay, quiero compartirle, quiero que se acerque a ti, ¿no? Y resulta que cuando yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que me enseñe, que me muestre, estoy platicando con ella y me dice, ay, estoy bien enojada. Y digo, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Ay, sí. Nos tenemos mucha confianza. Somos amigos, la aprecio mucho. Dice, lo que pasa es que un tío político, no es su familiar directo, es un tío político, vive allá en el cerro. La última casa del cerro es la casa de este tío. Ya está grande, tiene más de 80 años. Tiene una hija que tiene síndrome de Down. Una hija que vive por ahí que es alcohólica. Y tiene mucha necesidad, mucha. Y viven hasta la punta del cerro, la última casa es su casa. Y enfermó el señor, y pues como es el tío político y no había quien apoyar o ayudar, a ella junto con su hermana fueron por él. Ella fue a su casa, lo trajo al hospital, lo internó, lo hospitalizó, sale del hospital, estuvo un par de días en su casa, después lo regresaron a su casa al señor. Pero eso no es porque se enojó, sino porque después que el señor regresa a su casa, se entera que van las hermanas de la iglesia para pedirle el diezmo que no ha dado. Y me dice, ¿cómo es posible que las hermanitas, así se expresó, las hermanitas de la iglesia, cuando se enfermó no estuvieron, cuando estuvo hospitalizada
no hospitalizado no fueron a visitarlo. Cuando estuvo convaleciente no vieron por él. Pero eso sí van por el diezmo. Y yo, pues me desarmó. O sea, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo puedo justificar que no sé si eran cristianos o no, pero ella dijo hermanos, porque ella también tiene amigos que son testigos de Jehová. Y ahí nos la estamos peleando. Pero cuando dijo hermanitos y el diezmo, dije, no, pues se refiere a nosotros. Y ya sabes que yo soy cristiano. Y dice, pero sí son buenas para ir por el diezmo. Y dejaron al Señor sin dinero, porque después ya no tenía para comer. Y su hermana y ella pues tuvieron que dar dinero. Y se enojó mucho. Con justa razón. Yo dije, ay, Dios mío. Y yo que oré para ver cómo le comparto. Y ella me dice estas cosas. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque no solamente es compartir la palabra, ¿sí?, sino el testimonio. El testimonio, hermano, que es lo que estamos viendo aquí con Andrés, con Juan, con Pedro, con Natanael y con Felipe, ¿sí? Lo que hizo que ellos se convirtieran de forma inmediata, que su corazón conocieran a Jesús y luego dijeran sí es el Cristo, sí es el Hijo de Dios, es el testimonio de la gente que les compartió. Esto es muy interesante, hermano, ¿sí? Porque no es un compartir la palabra a un desconocido, a alguien que no sabes, no, simplemente es dentro de Juan, Andrés, ¿sí?, Felipe, Pedro, Natanael, que ellos tenían un acercamiento. Por eso dice que Andrés, Juan y Pedro eran de la misma ciudad de Betsaida, de tal manera que ellos se conocían, pero conocían su testimonio, hermano. Por eso cuando se acercan y le dicen hemos hallado al Cristo, ¿sí?, ellos creen, pero porque ese compartir la palabra de presentarles a Jesús va acompañado de un testimonio. Y el testimonio para nosotros en estos tiempos, hermano, pesa mucho. Por eso cuando mi enfermera me dice que los hermanitos nada más fueron por el diezmo y ya no se volvieron a parar en su casa, pues me dejó con la boca cerrada, ¿sí? Porque el testimonio de un verdadero creyente no está pesando. O sea, ¿cómo queremos que la gente se acerque a Jesús cuando nuestro testimonio, cuando saben que tú eres creyente y eres cristiano, tu testimonio no está haciendo ninguna diferencia? Por eso cuando a la gente le decimos ven a conocer a Cristo, pues a la gente no le interesa, pero no le interesa no porque no quiera, sino porque ve en ti, ¿sí?, lo que no es, o en nosotros. No lo estoy personalizando, hermano, no te ofendas. Pero lo que ven en mí, pues no es diferencia con lo que ve en el mundo. Y si no ve diferencia, pues va a decir, pues él hace lo mismo que yo hago, dice las mismas cosas que yo digo, pues entonces, ¿a quién voy a conocer? Por eso este testimonio de Natanael, de Felipe, de Andrés y de Pedro es muy interesante, hermano, porque avala lo que ellos ya pensaban, ya creían. Ellos esperaban un Mesías, ellos conocían perfectamente la palabra que venía un Salvador, ellos sabían perfectamente por las Escrituras que venía un Salvador, y ellos en su corazón, mente y espíritu lo estaban esperando, y que por supuesto sus hechos, sus obras, sus palabras, ¿sí?, era un testimonio vivo de que ellos esperaban al Hijo de Dios. Y cuando Jesús se presenta, pues nada más fue necesario que Jesús le dijera sígueme,
Y en su corazón, en su mente, la confirmación, Él es del quien yo esperaba. Y lo siguieron. Y vamos a seguir leyendo de Natanael, hermano. El 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, o responde Jesús: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esto me voló la cabeza, hermano. Esta palabra la tengo como desde hace 2 meses. Pero la única palabra que me llegaba a la mente era esta. ¿Sí? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y ahí la tenía, y ahí dije, ay, ¿qué significa esto? Porque la palabra, hermano, el versículo es muy sencillo. Natanael, debajo de la higuera, llega Jesús. ¿Sí? Y no entendía esta palabra hasta que vino el hermano Luis a compartir su testimonio de la semana pasada. Entendí esto que te estoy explicando y ahorita lo vamos a ver, hermano. ¿Sí? ¿Quién fue Natanael, hermano? No dice, me puse a investigar un poquito y pues no dice mucho. Dice que era amigo de Felipe. No, pues sí, dice, ¿no? Hasta la Biblia hebrea y todo, amigo de Felipe, así, pues ahí dice. Dice que era de Caná de Galilea, ¿sí? Ahí era su origen de Natanael. Y ya, se acabó. Es todo lo que dicen de Natanael. Bueno, fue discípulo de Cristo, por supuesto, ¿sí? Pero no hay mucha referencia con respecto a la vida de Natanael. Pero aquí hay algo bien interesante, hermano, bien fuerte, algo que fue un golpe en mis pensamientos y en mi espíritu. Que cuando llega Jesús y lo ve, y le dice Jesús, ¿sí? He aquí un verdadero israelita, ¿sí? En quien no hay engaño. Estas palabras, hermano, estas palabras de Jesús para Natanael, no sé en qué otra parte de la Biblia, ¿sí? Jesús se haya referido a alguien de la manera que lo hizo con Natanael. Hay gente que le decía, daba de ejemplo su fe, este es un verdadero creyente, bla, bla, bla. Pero ¿en quién de la Biblia, hermano, o de los evangelios, Jesús se refiere tan forma tan directa y decir, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Con quién, hermano, lo hizo? No dice, o al menos así tan abiertamente, donde Jesús da un reconocimiento a una persona, no lo hay. Y esto para la vida, para el corazón y para la mente de Natanael, hermano, fue una experiencia tan tremenda, ¿sí? Porque recibió un halago de Jesús. Y quiero preguntarte, si en este momento llegara Jesús y te conociera, ¿qué palabras crees que te iba a decir? ¿Qué crees que Jesús dijera de ti? O sea, ¿crees que iba a decir esto? A lo mejor sí, ¿no? Este es un verdadero hijo de Dios. Mi hija, mi hijo, no hay engaño en él. No, hermano, sería... ¿Qué más podías esperar de un halago tan grande que Jesús te dijera esas palabras? ¿Y por qué Jesús le dijo esto a Natanael? Pues porque precisamente, hermano, ¿sí? Lo que sigue después de este encuentro, ¿sí? Pues Natanael se queda perplejo, estupefacto, sorprendido. Él no daba crédito a las palabras que había escuchado, porque las palabras de Cristo o de Jesús
a la persona de Natanael, era una confirmación precisa de quién era Natanael. Por eso no dice nada de lo que investigué, no dice nada de Natanael. Pero con lo que Jesús le dijo, me hace ver quién era Natanael. Un hombre con convicción, un hombre con fortaleza, un hombre que conocía la Escritura, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que era obediente. ¿Sí? Y cuando Jesús le dice, un verdadero israelita, en quien no hay engaño, cuando todos los israelitas o los judíos estaban agarrando del chongo, ¿sí? Cuando se menospreciaban entre ellos, cuando había contienda, cuando había menosprecio entre ellos, cuando su templo había sido, no había sido destruido el templo, bueno, el anterior sí, ¿sí? O sea, todo lo que había en la sociedad israelita, y que llegue Jesús y que le diga a Natanael, ese es un verdadero israelita, y en el cual no hay engaño, hermano, habla mucho del corazón de este hombre. Y este hombre, Natanael, pues sorprendido, pues yo no sé qué más había en el corazón de Natanael de que recibiera esas palabras de Cristo. Natanael le pregunta, ¿y tú de dónde me conoces? Y la respuesta que sigue, hermano, también es tremenda, es muy fuerte, porque Jesús le dijo, bueno, antes de que, si te llamaran, yo te vi debajo de la higuera. Acuérdate, hermano, que yo te di una predicación, una enseñanza en diciembre, creo, o en enero, yo no me acuerdo, ¿sí? De cómo Dios en su palabra personifica a las personas en base a lo que Él ha creado. ¿Te acuerdas? Y la higuera, como tal la planta o el árbol de la higuera, ¿te acuerdas qué significaba? Bueno, te lo voy a decir. Ya, para que no entremos en problemas. Higuera significa paz, significa comunión con Dios, significa prosperidad, significa provisión. Entonces no es fortuito, no es una coincidencia que Natanael estaba debajo de una higuera, porque el simbolismo de la higuera, hermano, habla precisamente de esto, de relación, comunión, paz y relación espiritual con Dios. ¿Qué estaba pensando Natanael estando debajo de la higuera? No dice la palabra. Pero cuando Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, ¿sí? Esto para el corazón, la mente de Natanael es muy fuerte, porque significa que Jesús estaba con él en el momento en que Natanael estaba en su comunión con Dios. De tal manera que Jesús solamente vino a ser la confirmación de Natanael de la relación que él tenía con Dios. Es decir, Jesús le dijo, tú cuando estabas debajo de la higuera, en pocas palabras, le estaba diciendo, yo estaba ahí contigo. Por eso, Natanael cree. Y él dice, ¿cómo lo dice? Respondió Natanael, le dijo, Rabí, fíjate, hermano, después de que él dijo de Nazaret puede salir algo bueno, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No, hermano, esto es muy fuerte, ¿sale? Pero solamente lo podemos entender cuando tratamos de entender el corazón de Natanael, un hombre que conocía a Dios, que tenía una relación con Él, y que él estaba debajo de la higuera, o sea, él estaba teniendo su comunión con Dios, y solamente cuando Jesús le dice, cuando yo te vi, cuando estabas allá, simplemente Jesús le está diciendo, es que yo estaba contigo debajo de la higuera, cuando estabas en comunión con mi Padre. Y por eso Jesús le dice, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Porque nada más porque le dijo eso, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermano, esto es muy hermoso, es una
revelación muy tremenda, porque al final de cuentas para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que conocemos de Dios, ¿cuántas veces a lo mejor en nuestro corazón no hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Señor, siento que no estás conmigo. ¿Cuántas veces como cristianos no has dicho al Señor, Señor, no estás conmigo? ¿Dónde estás? Siento que no estás conmigo, siento que no me has bendecido, siento que te has apartado. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido nosotros un pensamiento de que Dios se ha apartado de nosotros? Y no se diga en tiempos de dificultad, o no se diga en tiempos de enfermedad, hermano. ¿Sí? En tiempos complejos en nuestra vida, ¿cuántas veces a lo mejor en nuestra enfermedad le hemos dicho, Señor, ¿y dónde estás? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu favor a mi vida? ¿Cuántas veces en tiempos complicados, hermano, de necesidad, hemos levantado nuestra voz y decir, pues Dios, yo no veo tu bendición. Señor, no veo que estés conmigo. Señor, ¿y cuántas veces, hermano, en verdad, de nuestro corazón, le hemos dicho al Señor que no está con nosotros? Yo creo que más de una, hermano. Es más, hasta en nuestro lecho de muerte, o en nuestra misma muerte, ¿sí?, podemos tener este pensamiento. Pero para Natanael, hermano, para Natanael, estas palabras que Jesús le dijo, quiere decir, yo estuve contigo todo este tiempo. Aunque tú no me veías, aunque tú no me conocías, aunque tú no sabías quién era yo, aunque todavía no nos presentaban, yo estaba ahí contigo. Y esto, hermano, para nosotros como cristianos, como creyentes, tiene que ser algo que debemos entender, porque Jesús ha estado contigo y conmigo todo el tiempo. Desde el momento en que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, que tú decidiste, Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Sí. Creo en ti, creo en tu palabra, creo que vas a venir por segunda vez. Pues desde ese momento, hermano, Jesús nos ha apartado de ti. Así tú hayas pensado que en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, ¿sí?, en medio de tu enfermedad, que tú hayas pensado, el Señor ya no está conmigo, esa es una mentira, hermano. Porque Jesús siempre ha estado con nosotros. Jesús se lo dijo a Natanael. Desde el momento en que estabas debajo ahí, yo estuve contigo y estaré por siempre. Y esas son las palabras que Jesús le dijo a su pueblo, a su iglesia. Pero a veces, hermano, muchas veces nosotros, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma en que nos desenvolvemos en el mundo, ¿sí?, a veces olvidamos estas palabras. Que Jesús está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Eso es muy fácil, a lo mejor leerlo en la palabra, hermano. Eso es muy fácil leerlo aquí en la vida de Natanael. Mas, sin embargo, para nosotros como creyentes, como cristianos, tiene que ser una verdad absoluta, que independientemente, hermano, la situación que estemos pasando, ¿sí?, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo, hermano. Por eso es muy fácil que cuando te presentan a Cristo, para Natanael, para Andrés, para Pedro, ellos inmediatamente creen, hermano. Porque ellos ya sabían quién era Él, nada más era necesario que se les revelara. Y para nosotros, hermanos, pues ya la revelación ya vino a través de Jesucristo, su resurrección y el Espíritu Santo. La palabra revelada del Señor hacia nuestras vidas da confirmación de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero esa palabra, esa confirmación tiene que impactar nuestra vida de tal manera que el testimonio que demos a la gente sea el necesario y el suficiente para que la gente también crea. Ya no creo por tus palabras o por tu vida, sino porque es real. Yo lo estoy conociendo, o ya le conocía. Creo que pasamos mucho tiempo, pues sí, en el mundo. En el sentido de que, pues, vamos con la corriente, hermano.
vamos con la corriente y yo creo que nos tenemos que detener un poquito. A lo mejor, bueno, se me ocurre ahorita ya no decir a la gente, ¿conoces de Jesús? Porque la gente ya conoce a Jesús, mucha gente conoce a Jesús. Mejor decirle, pues Jesús va a venir por segunda vez. Y si no crees, te vas al infierno. No sé, yo no soy evangelista. Me apedrean, no sé. Bueno, no sé cómo diría Pastor Ricardo, ¿no? Con más amor. No sé, hermano, ¿no? Porque ya la gente ya conoce. Si tú le dices, ven a conocer a Jesús, sí, ya la conozco. Pues a lo mejor hay que cambiar la estrategia o las palabras. Pues viene un Salvador, viene el Hijo de Dios por segunda vez, pero ya no viene a salvar, viene a dar juicio. No sé, hermano, no sé. Yo estoy diciendo esto para que la gente, o de qué manera, hermano, podemos hacer entender, ¿sí?, de que la gente debe de conocer a Cristo, de que el tiempo se acaba, ¿sí?, de que hay una promesa de que Jesús va a regresar, ¿sí?, de que Jesús viene ya por su iglesia, de que Jesús ya murió en la cruz por todos, pero ahora viene por su iglesia y va a venir por sus hijos, sus discípulos, y entonces ahí se va a revelar. No sé, hermano. ¿Sí? Pero de que la iglesia tiene que aprender, o tenemos que reaprender, hermano. No reaprender, no es la palabra correcta. Tenemos que verdaderamente obedecer para que nuestro testimonio impacte la vida de las personas. Es el testimonio, hermano. Porque ya las palabras creo que ya no son suficientes. Es el testimonio el que va a hablar. Este testimonio del hermano que dio la semana pasada, ¿cómo se llama? ¿Quién noté el nombre? ¿Sí es Luis? A ver, recuérdenmelo. Sí es Luis, ¿verdad? Hubo unas palabras que se quedaron aquí en mi mente. De todo lo que él dijo, todo se me quedó grabado, pero hubo una palabra que él dijo. Dijo, yo resucité 2 veces. Resucité espiritualmente y resucité físicamente. Y él no lo dijo así, él lo dijo diferente, pero yo lo entendí en mi corazón. Dice, yo me desmayé, pues un desmayo, dice, yo vi un torbellino, ¿sí se acuerdan? Un torbellino negro, oscuro, que no había nada, pues sí, porque en realidad estaba muerto. Él dijo, me desmayé. No se desmayó, hermano, se murió. Y por eso dijo, vi oscuro, vi la nada, y de repente vi que estaba en un torbellino dando vueltas. Y después vi una mano que me sacó. Y que le dijo, ¿qué? Esta es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. Y de este testimonio, que fue muy largo, pero estas palabras que él dijo, si yo me desperté, me puse a llorar como niño, ahí donde estaba. Y vino este cambio tremendo, su testimonio tremendo ahí donde vivía, donde todo el mundo le tiene miedo y pavor. Y no sé, un hombre que vivía en la maldad y en la perversidad tan tremenda, hermano, que de repente cambiaras todo, su forma de ser, de pensar, de decir, de hablar, de hacer, pues claro que iba a impactar en una comunidad donde lo único que veían de él era maldad y perversidad. Y por eso él dijo, resucité 2 veces. Resucité en espíritu, pero también físicamente. ¿Por qué? Porque él dijo al principio de su testimonio, dice, yo conocí a Jesús a los 17 años de edad. Pero él se extravió, se perdió. No tan diferente a nosotros, hermano, porque en el sentido de que el pecado es pecado, ¿no? No vamos a decir él pecó más que nosotros, no. Todos pecamos igual, ¿no dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, ahí no está diciendo porque es narcotraficante, es porque es... No, ahí dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos del reino del Señor.
O sea, no había mucha diferencia en nuestra vida pasada de hermano Luis con nuestra vida. Y ver una vida tan cambiada y transformada, pues significa que Dios estuvo con él. Lo conocía desde que tenía 17 años. Y desde antes el Señor nos conoce. Pero ¿por qué hay tanta resistencia en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano? Porque nos hace falta la palabra, nos hace falta el testimonio. Que la palabra esté cambiando y transformando nuestra vida. Por eso Romanos 12:1, no te conformes a este siglo, no agarres la forma de este tiempo, sino transforma tu mente, tu entendimiento, para que conozcas la voluntad del Señor. Nuestra mente no está siendo cambiada, ni renovada, ni transformada, hermano, porque vamos exactamente igual, como dice la palabra, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y estamos siendo arrastrados, la iglesia, hacia allá. Por eso la gente no ve diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, porque hacemos exactamente las mismas cosas, participamos de las mismas cosas. Si tú le dices a alguien, Jesús va a venir por segunda vez y te vas a ir al infierno, a lo mejor lo dije un poco de broma, pero si tú le dices, si empezamos a predicar así, hermano, ahí sí nos van a tirar de a loco, nos van a apedrear y nos van a perseguir. Pero ¿qué es lo que nosotros no queremos? ¿Sí o no? Por eso es muy importante el testimonio, hermano. El testimonio, al final de cuentas, es lo que va a cambiar la forma de pensar de otra gente. Y ya hay personas, hermano, que ya conocen al Señor. Hay gente que ya en su mente, en su corazón lo están buscando. Y únicamente lo que falta es que llegue alguien y le presente a Cristo. Tenemos que ir a esa gente, que el Señor nos lleve con esa gente, igual que Natanael, igual que Felipe, igual que Andrés, que ellos ya conocían en su corazón, ya conocían a Dios, ya tenían una relación con Él, pues nada más les falta ese pequeño paso, conocer a Cristo. Pero nos estamos distrayendo, hermano. Dice la palabra, ¿sí? En el Salmo 51:6. Te lo voy a leer, hermano. Salmo 51:6. Son palabras que dijo el rey David. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y estas palabras es para nosotros entender, hermano, de cómo puedes conocer a Dios o a Jesús sin conocer a Cristo. La gente, porque ya Natanael, Andrés, Pedro ya conocían a Dios. David ya conocía de Dios. ¿Por qué lo conocían? Pues porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, al final de cuentas Dios ya está revelado en la mente y en el corazón del hombre, hermano. En la vida de nosotros como creyentes ya Dios está revelado. Por eso al final de cuentas nosotros como cristianos o como creyentes todos los días o en un tiempo constante debemos estar en lo íntimo, en lo secreto, que el Señor nos vaya enseñando y el Señor nos vaya mostrando y el Señor nos vaya cambiando. Pero dice en lo íntimo, en la verdad, en lo secreto tú me haces comprender sabiduría. Dice el Salmo 51:7, el que sigue, está hablando David, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando dice hisopo, dice que es una rama grande, frondosa, donde se agarraba sangre o agua, se le ponía a la persona de una forma ceremonial en el templo para que fuera purificada. Obviamente nosotros ya no hacemos esto, ¿sí? Pero sabemos y entendemos perfectamente cuando dice purifícame con hisopo. O sea, purifícame con tu gracia, con tu perdón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues amar la verdad en lo íntimo y que el Señor nos enseñe y nos revele con sabiduría, para que nuestro testimonio, hermano, verdaderamente alcance a las personas. Si nosotros no cambiamos, hermano, va a ser muy difícil en estos tiempos, yo creo, que la gente pueda llegar a conocer de Cristo. Nuestro testimonio, hermano, es muy fuerte.
Y no importa la situación, así como Jesús le dijo a Natanael, pues te vi cuando estaba debajo de la higuera. Te vi debajo de la higuera. Estoy discipulando a un jovencito que le diagnosticaron una enfermedad súper rara en el riñón. Súper rara, una enfermedad rarísima. Tiene 25 años. Y para él fue un golpe brutal, demoledor, porque un joven sano y de repente se enferma del riñón y le dices, pues te sacaste la lotería. Pues la lotería pues ¿quién se saca la lotería, hermano? Pues creo que nadie, ¿no? O sea, uno que otro, pues te sacaste con esa enfermedad porque es bien rara. Pero lo he estado discipulando y hemos estado viendo la palabra. Y él me dijo la semana pasada, ya entendí mi enfermedad. Dice, antes me quejaba y me lamentaba y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué me tuvo que llegar esta enfermedad? Y ahora entendió que a través de la enfermedad y el dolor ha conocido de Dios. Oh, pues dije, gracias a Dios. Hay muchas maneras de conocer a Dios, hermano. Para este hermano de la semana pasada, él tuvo que irse hasta lo más profundo de lo que puede caer un ser humano. Mas, sin embargo, Dios lo conocía y Dios lo rescató. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, podemos conocer la gracia del Señor y su amor, y Dios nos levanta y nos rescata. En medio de la necesidad, en medio de lo que estemos pasando, hermano, el Señor siempre ha estado ahí. ¿Sí o no? Pero al final de cuentas, siempre buscamos como que la salida, ¿no? Y la salida es, Señor, pues ¿por qué me has dejado? ¿O por qué no estás conmigo? No, hermano, no es una mentira. Dios siempre ha estado contigo. Aún en medio de la cosa más fuerte que tú hayas experimentado en tu vida, Dios está contigo. Y cuando vayamos a morir y estemos muertos, Dios está con nosotros. Amén. Es porque esa es la esperanza del cristiano, ¿sí o no? ¿O no tienes esperanza, hermano? Pues sí, que aunque estés en el lecho de muerte o muerto, ¿qué dice la palabra? Pues el Señor va a estar con nosotros y después nos va a resucitar. Pues esa es la esperanza, hermano. Y entonces, ¿por qué manifestamos o creemos o pensamos que Dios no está con nosotros? Y nuestro testimonio y nuestra vida empieza a ser llevada por circunstancias donde lo que menos reflejamos, hermano, es nuestra fe en Dios. ¿Sí o no? No, hermano, es tiempo en verdad de transformar nuestra vida. Pero verdaderamente, el testimonio, hermano, pesa mucho. Pesa mucho. Y no para compartir, sino porque es nuestra relación con Dios. Para que cuando Jesús llegue, sí te conocí cuando estabas en tu enfermedad. Pero fuiste fuerte y creíste en mí. Ay, Señor. Sí te vi cuando estabas por allá y clamaste, yo estaba contigo. Cuando pensaste que estabas sola o solo, yo estaba contigo. Esa es nuestra fe, hermano. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza sigue siendo la misma. La esperanza que tuvo David, Natanael, Felipe, pues es la misma esperanza que tenemos nosotros, que Jesús va a venir por segunda vez, hermano. ¿O no? ¿Ya se te olvidó? No, ¿verdad? Ya te olvidó. No, sí lo podemos olvidar en el sentido de que estamos tan ajetreados en la vida, hermano, haciendo cosas y como que se nos olvida un poco, ¿sale? Pero hay que confirmar el corazón, hermano, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a Natanael, pues te vi, pues en realidad estaba con él debajo de la higuera. Natanael creyó porque él ya lo conocía, ¿sí? Entonces, hermano, ahorita vamos a celebrar nuestra Santa Cena, ¿sí? Y la Santa Cena, dejado como mandamiento en obediencia a la palabra del Señor, dice, esa es una celebración, ¿sí? ¿De qué? De que voy a regresar por segunda vez.
¿No dice eso Jesús en la Santa Cena? Dice, pero esa es una celebración, conmemorando que voy a regresar. Entonces, prepara tu corazón, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Pidámosle al Señor que cambiemos y transformemos nuestra vida en un testimonio verdadero, que compartamos el Evangelio de esta manera, hermano. Pero no se te olvide que el Señor está contigo y estará contigo siempre. No importa tus debilidades, no importa tus enfermedades, no importa tus sufrimientos, el Señor está contigo. En tus éxitos, en tus batallas, el Señor siempre está contigo, hermano. Amén. Pues recibe el pan, la copa, hermano. Vamos a orar en fe y en obediencia a la palabra, celebrando lo que Jesús dejó como un mandamiento, y nosotros en obediencia a la palabra de Cristo, pues vamos a confirmar nuestra fe, hermano. Vamos a confirmar nuestra fe, que el Señor levante nuestro corazón, nos ayude a transformar nuestra vida en ese anhelo de ser mejores personas, mejores hijos de Dios cada día. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias. Está al pendiente cuando pase el pan, cuando pase la copa. Gracias, hermano. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aleluya. Amén, Señor. Empieza a tener esa comunión con el Señor, hermano. Así como Natanael, donde sus pensamientos, sus emociones y lo más profundo de su corazón fue descubierto por el Señor. Porque Jesús siempre está ahí.
nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones, Señor, revelen y muestre, Señor, que tú eres el que ha cambiado nuestra vida, Padre. Permite, Padre, que la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, sea un ejemplo vivo y verdadero, Señor, para que otros lleguen, Señor, y vean y crean, bendito Padre Celestial. Transforma, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer esos cambios radicales, Señor, esos cambios, bendito Padre, que muestren y revelen quién eres tú, Padre. Ayúdanos, bendito Padre, en lo íntimo, en la verdad, Padre. Enséñanos sabiduría, Padre. Enséñanos, Señor bendito, porque te amamos, porque creemos en ti, Señor. Por favor, bendito Padre, que cambiemos nuestra forma de pensar, que entendamos, Señor, que este es un pueblo obediente, Padre, y entender, bendito Padre, que tú siempre has estado con nosotros, Señor, aún en las circunstancias más difíciles, Señor, aún en las batallas, bendito Padre, tú estás ahí, bendito Padre, en medio de la enfermedad, quizá en medio de la debilidad, Señor, tú estás ahí, bendito Padre. Que no olvidemos esto, Señor, que tú nunca nos has abandonado, Padre, de tal manera que entregaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Es la confirmación de nuestra fe, Señor. De aquí la necesidad, ni la hambre, Señor bendito, ni la enfermedad, ni la muerte misma de tu Padre podrá apartarnos de ti, Señor. Celebramos y conmemoramos, Señor, en tu palabra, bendito Padre, este mandamiento, Señor. Celebrar la Santa Cena, Señor, sabiendo, Señor, que tú vas a regresar por segunda vez, Padre. Gracias por tu cuerpo que fue entregado en la cruz. Gracias, bendito Padre, por ese sacrificio vivo, verdadero, poderoso, Señor, para que todo hombre sea justificado en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por todos aquellos que han creído, Señor, por causa de tu muerte y que seguirán creyendo, bendito Padre. Prepáranos, Señor, para la cosecha, Señor. Cambia nuestros corazones y pensamientos, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, mi Cristo, por ese sacrificio de amor, entregando tu cuerpo, Señor. Bendito y alabado seas en esta mañana, Padre. Perdona nuestros pecados, desobediencias, pensamientos, Señor. Y unifícanos, Señor, en la fe, en el amor y la gracia, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús bendecimos y damos gracias. Puedes comer del pan, hermano. De la misma manera, Señor, agradecemos, Señor, ese pacto eterno, Señor, ese pacto celestial en tu sangre, bendito Padre, derramada en la cruz para perdón de pecados, para ser justificados y sin culpas, bendito Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente eres el Cordero, Señor, sin mancha, bendito Padre, para que todos podamos llegar delante de ti, Señor. Gracias por la promesa de que vas a regresar, bendito Padre. Por eso celebramos y conmemoramos esta mañana, Señor. Levanta nuestra fe, nuestros pensamientos, Señor, de que nuestra vida es testimonio, Señor, al mundo, Padre, de quién eres tú. Aleluya, Padre. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias. Puedes tomar de la copa. Gracias, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos. Levántanos con tu palabra, con tu fuerza, bendito Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté moldeando nuestra vida. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, Señor. Sé tú el proveedor, el sanador, el cuidador de nuestras vidas, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Padre celestial. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias a Dios.